Bien, vamos entonces a continuar con la unidad de termorregulación o regulación térmica. Nosotros estuvimos viendo el día viernes que estuvimos la tasa metabólica. Miren, esa es la cámara que yo les decía para medir la tasa metabólica y esta es la que yo les decía para medir el oxígeno liberado o el dióxido de carbono consumido. ¿Se acuerdan que les conté? Bueno, es esta, ¿sí? Después estuvimos viendo cómo variaba la tasa metabólica con la temperatura y con el tamaño, y después estuvimos viendo la clasificación de los animales y básicamente el tema de la función del hipotálamo. Lo último que nosotros vimos fue el tema de la fiebre. Dijimos que la fiebre era no una falla en el hipotálamo, sino que el hipotálamo fijaba una temperatura más elevada y es por eso que se producía lo que nosotros le llamábamos fiebre. Entonces, por ejemplo, la fiebre comenzaba con la liberación de pirógenos exógenos por parte de microorganismos. Por ejemplo, bacterias, pero no son los únicos microorganismos que las pueden liberar. Una vez que esos pirógenos exógenos eran liberados, estimulaban a mi sistema inmune, puntualmente a los monocitos, a los macrófagos, a que liberaran pirógenos endógenos, que son los que tenemos acá. Esos pirógenos endógenos, que son liberadas, repito, por células de nuestro sistema inmune, estimulan a nuestro hipotálamo. ¿Qué hace el hipotálamo? Libera unas sustancias que se llamaban prostaglandinas piréticas. Entonces, ¿qué pasa? Esas prostaglandinas piréticas hacen que, esperen que hay alguien que quiere entrar, hacen que el hipotálamo aumente la temperatura. Entonces, en vez de estar en 37, la eleve a 38, 39, 40, dependiendo de la fiebre. Entonces, todo comienza con los pirógenos exógenos liberados por microorganismos, estimulan a nuestro sistema inmune a liberar pirógenos endógenos, y esos pirógenos endógenos actúan en forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Hacen que el hipotálamo libere prostaglandinas de tipo piréticas y esas prostaglandinas son las que producen sobre el hipotálamo el aumento de la temperatura. Entonces, no es que directamente el pirógeno endógeno hace que el hipotálamo libere, o sea, aumente su temperatura, sino que hace que el hipotálamo libere prostaglandinas y son las prostaglandinas las que hacían que el hipotálamo aumentara la temperatura. Entonces, hasta acá, perdón, habíamos llegado el día viernes. ¿Qué tenemos que empezar a ver ahora? Tenemos que empezar a ver lo que nosotros llamamos mecanismo frente al frío y mecanismo frente al calor. Entonces, lo primero que vamos a ver son los mecanismos frente al frío, frente a la baja de temperatura. Muchas de estas yo ya se las conté, muchas de estas ya las vimos. Por ejemplo, les conté que cuando hacía frío se produce la constricción de los vasos periféricos, porque de esa manera yo reduzco la pérdida de calor con el ambiente. Entonces, por eso en invierno nos vemos pálidos. Otra de los mecanismos para evitar la pérdida de calor es lo que llamamos la piloerección, que es cuando los pelitos se nos paran y de esa manera se crea una capa de aire que es aislante para reducir la pérdida de calor. Por otro lado, nosotros tenemos debajo de la piel, que lo vieron, una capa de grasa que es subcutánea. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo de la dermis. ¿Y qué hacía esa capa de grasa? Servía de aislante. Hacía que yo evitara o disminuyera la pérdida de calor. Pero también yo lo que puedo hacer es no solamente evitar la pérdida de calor, sino también empezar a producir calor. Entonces, para empezar a producir calor, espérenme que voy a apagar un minuto el micrófono porque me dice el Meet como que hay algo que no funciona bien. Espérenme.
A ver ahí, creo que ahí está. Me decía como que no funcionaba bien el micrófono, no sé. Bueno, entonces, sigo. Entonces, yo lo que puedo hacer es también no solamente evitar la pérdida de calor, sino también generar calor. Y es lo que se llama termogénesis. Esa termogénesis puede ser termogénesis tiritante, que es cuando yo tirito, esa contracción de los músculos esqueléticos puede ser voluntaria o puede ser involuntaria, que es lo que nosotros conocemos como escalofrío. Pero también existe lo que se llama la termogénesis no tiritante, que es cuando yo genero calor porque aumento la tasa metabólica en los tejidos. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, yo voy a aumentar la producción de calor. Entonces yo puedo o evitar la pérdida de calor o aumentar la producción de calor. ¿Qué es lo que pasa? Hay animales que viven en zonas frías que necesitan contar con adaptaciones para poder vivir en la zona donde viven, que son zonas frías. Entonces, esos animales lo que tienen es justamente mecanismos para adaptarse al frío. Por ejemplo, aumento de la grasa parda. ¿Alguien se acuerda para qué era la grasa parda? ¿Era para la resistencia al frío en sí en el pelaje o algo así? ¿Cómo era? Pero, a ver, ustedes vieron tejido adiposo, vieron el tejido blanco y el tejido pardo. ¿Cuál era la diferencia? Funcionalmente me refiero. El blanco no era la reserva energética. Bien, ¿y el pardo? ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? Para la termogénesis, para generar calor. Entonces, la grasa parda lo que hace justamente es generar calor, por ejemplo, en los lactantes. Hay individuos, hay animales que viven en zonas frías, por ejemplo, que necesitan contar con un mecanismo que se llama mecanismo a contracorriente. Ese mecanismo a contracorriente es lo que están viendo acá. ¿Qué significa esto? Piensen en un animal que vive en una zona de hielo. ¿Cómo estarán sus patas y sus extremidades? Si vive en el hielo, piensen, ¿cómo estarán? Heladas, frías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este animal que vive en la zona como les dije, de mucho frío, tiene como adaptación lo que se llama el mecanismo a contracorriente. ¿Qué es esto? La sangre que viene del corazón a las extremidades viene a más temperatura que la sangre que vuelve al corazón. Entonces, ¿qué se hace? La sangre que va del corazón al cuerpo le cede calor a la sangre que vuelve del cuerpo al corazón. Entonces, de esa manera, al cederle calor, es como que la va calentando, diríamos, de tal manera que aumenta su temperatura. Eso se llama mecanismo a contracorriente. Como les dije, lo tienen los animales que viven en las zonas frías. Entonces, de esa manera, la sangre que retorna al corazón no viene con una temperatura tan baja. ¿Se entiende? Sí, Dani. ¿Me escuchan bien ahí? No sé qué le pasa al mío. ¿Me escuchan Ahora bien? sí, Bien, recién no se escucha nada. bien. Es el MIT, porque me pasó antes con los chicos de enfermería. Entonces, ¿qué otra cosa como adaptación pueden haber? Nosotros, cuando vivimos en épocas frías, tenemos que, como les dije, ingerir alimentos. ¿Por qué? Porque el alimento nos aporta calorías. Por eso cuando hace frío nos da ganas de comer cosas como muy calóricas.
Entonces, la ingestión del alimento nos aumenta la producción exactamente, por eso comemos mucho en invierno. Y cosas calóricas, no te da ganas de comerte una manzana. Ahora, no sé si alguna vez han tenido o han visto en algún documental que, por ejemplo, claro, exacto, que por ejemplo cuando son las crías de los animales que viven en zonas frías, generalmente se encuentran agrupadas y ese fin de estar agrupadas es reducir la superficie y volumen y entonces disminuir la pérdida de calor. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos acostamos en una superficie fría, por ejemplo, nos acostamos en la cama y está helada. ¿Y qué pasa? Cuando nos acostamos en la cama y está helada, tendemos a enrollarnos como si fuera una pelota. Eso lo que hace es justamente disminuir la superficie corporal que está expuesta a la temperatura fría. Entonces, enrollarse como pelota también es un mecanismo frente al frío. Pero también existen mecanismos endocrinos, chicos, que son hormonas que cumplen la función de aumentar la tasa metabólica. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina lo que hacen es producir calor de forma rápida, pero ese calor dura poco. En cambio, las hormonas tiroideas, como las hormonas T3 y T4, te producen calor en forma lentamente, pero de forma prolongada. Entonces, también hay un control, una respuesta endocrina frente a las bajas temperaturas. Tanto la adrenalina como las tiroideas lo que hacen es aumentar la tasa metabólica. Entonces, de esa manera generar calor. Ahora, ¿qué pasa frente al calor? Y bueno, yo voy a tener que tratar de perder calor de la mejor manera posible. Entonces, una, vasodilatando. Acuérdense que si yo dilato los vasos periféricos, aumento la pérdida de calor. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo que les hemos puesto es que en los zorros el tamaño de las orejas cambia según la temperatura. Entonces, por ejemplo, los zorros que viven en zonas muy frías tienen las orejas pequeñas y los que viven en el desierto tienen orejas grandes. ¿Por qué? Porque las orejas tienen vasos sanguíneos. Entonces dilatan los vasos sanguíneos y de esa manera pierden calor. Otra manera es por transpiración. No solamente nosotros transpiramos, por ejemplo, los caballos también. Los perros jadean. Los gatos lamen su superficie corporal y lo que hacen es hacer lo mismo que pasa con nosotros con el sudor, humedecer la superficie para bajar la temperatura. ¿Sí? Los elefantes, por ejemplo, en vez de lamerse, lo que hacen es meterse en lugares donde hay agua o donde hay lodo para también hacer lo mismo, humedecer la piel. Los elefantes también lo que tienen son grandes orejas que les permiten, que están, o sea, contienen muchos vasos sanguíneos, y lo que hacen es, esos vasos sanguíneos se dilatan y al dilatarse se mueven las orejas del elefante y de esa manera estimula la pérdida de calor. Por eso el elefante tiene las orejas tan grandes también, porque no sé si han visto alguna vez que los elefantes generalmente se los ve metidos en el lodo o en el agua, y eso es porque es una manera también de perder calor. ¿Qué otras o qué adaptaciones puede tener un individuo? Desde ya les digo que el principal mecanismo que hacen para adaptarse al calor es tratar de tener hábitos nocturnos, es decir, de día estar durmiendo en sus cuevas y de noche salir, para no enfrentarse con la temperatura altísima que tiene el día. Pero además, por ejemplo, existen animales como por ejemplo el camello, que es el rey de las adaptaciones. ¿Qué quiere decir esto? El rey de las adaptaciones. Cuenta con un montón de adaptaciones. Espérenme un minuto, que voy a probar algo con el micrófono, voy a probar cambiarlo de lugar, porque no sé si es el mic o es el micrófono, me parece que es el mic. Aguántenme un minuto. Ahí está. No, es el mic, no es el micrófono. Bien, entonces lo que les decía, que dentro de las adaptaciones que existen, el caballo, el camello, es el rey de las adaptaciones. Ah, buenísimo, Ani. No, pero ¿sabes qué? A mí
me sale como un cartel, como que dice que el micrófono no se escucha, o que el micrófono, para mí es el Meet, porque el micrófono es nuevo y no es. Bueno, lo que les decía, el camello es como el rey de las adaptaciones, tiene un montón de adaptaciones. Por ejemplo, no solamente que almacena grasa en sus jivas para usarlo como aislante, sino que el camello reduce sus pérdidas de agua al mínimo. Entonces, por ejemplo, no tiene glándulas sudoríparas para no perder agua por transpiración. Sus orinas son hipertónicas para no perder agua casi por orina. También el camello tiene, por ejemplo, orificios nasales aplanados para poder evitar la pérdida de agua por la respiración al mínimo, porque nosotros, chicos, perdemos agua también por la respiración. Entonces el camello tiene los orificios de la nariz como aplastados para poder sobrevivir y reducir también las pérdidas de agua por respiración al mínimo. Entonces, ¿qué otra característica tiene el camello que es impresionante? Puede fluctuar su temperatura hasta en 6 grados. Imagínense si nosotros pudiéramos fluctuar la temperatura nuestra 6 grados para abajo o 6 grados para arriba. Bueno, el camello tolera fluctuaciones de temperatura hasta 6 grados y puede perder hasta el 25% de su peso en agua y no sufrir ninguna alteración. Nosotros, al perder el 10%, nos volvemos sordos, insensibles al dolor y cuando perdemos el 12% de agua, no podemos tragar y no podemos recuperarnos solos. O sea que imagínense que nosotros con el 10% de pérdida ya empezamos a tener alteraciones. El camello puede perder 25% de agua y no sufrir ninguna alteración. Entonces, claramente, por eso el camello está adaptado a vivir donde vive. ¿Sí? Tiene adaptaciones para poder soportar esas altas temperaturas a las que está sometido. Ahora, ¿siempre activamos todos los mecanismos? No, claramente no. Es decir, esta gráfica que tenemos acá nos muestra cómo varía la tasa metabólica con la temperatura ambiente. ¿Siempre activo todos los mecanismos contra el frío o contra el calor? Y no. Hay una zona que se llama zona termoneutra de temperatura, un rango de temperaturas, donde el individuo pone o activa mecanismos que son pasivos, como por ejemplo vasodilatar, vasocontraer, la piloerección. Entonces, esto es cuando la temperatura ambiente es moderada, la tasa metabólica es constante. Entonces, en esta región se ponen, o sea, se activan mecanismos del tipo pasivos. Ahora, cuando mi temperatura ambiente está por debajo de una temperatura crítica inferior, no me alcanza con estos mecanismos pasivos. Entonces, tengo que tratar de aumentar mi tasa metabólica. Y para eso, cuando la temperatura es menor a lo que vendría a ser la temperatura crítica inferior, empiezo a producir termogénesis, tiritante o no tiritante. Cuando la temperatura supera una temperatura crítica superior, activo mecanismos activos, como por ejemplo sudar en nuestro caso, o en el caso de los perros jadear. Un perro jadea cuando hay un ambiente cálido entre 100 y 400 veces por minuto. Humedecen la superficie de la lengua y pierden calor. Entonces, repito, en esta región, cuando la temperatura ambiente es moderada, la tasa metabólica dentro de todo se mantiene constante y solamente hago procesos pasivos. Ahora, el problema está cuando es muy baja por debajo de una temperatura crítica inferior o muy por encima de una temperatura crítica superior. No es que siempre activo todos los mecanismos contra el frío o contra el calor. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, Dani. Dani. Perfecto. Sí, Dani. Lo último que vimos, de hecho lo repasamos y lo estuvimos viendo con ustedes en la presencialidad, era cómo la tasa metabólica se veía modificada por el tamaño corporal. Entonces dijimos que cuanto más pequeño es un animal, su tasa metabólica es más elevada, y ¿saben qué? Menos tiempo vive. Se ha demostrado que los animales más pequeños, que tienen la tasa metabólica más elevada, menos tiempo viven.
¿sí? Entonces vimos esta gráfica que, por ejemplo, nos mostraba que un ratón tiene más tasa metabólica que un elefante. Lo último que les quería contar respecto a los mecanismos del frío y el calor, que me olvidé de decírselos acá, es que cuando nosotros tenemos, cuando hablamos de los mecanismos frente al calor, el orinar y el defecar también son mecanismos que aumentan frente al aumento de temperatura. Por eso en verano orinamos más, porque también perdemos calor. No solamente nosotros perdemos calor por sudoración, o también perdemos calor respirando y perdemos calor orinando y defecando. Entonces, por eso la micción y la defecación son mecanismos frente al calor. Por eso, cuando hace calor, también nuestra frecuencia respiratoria aumenta para perder más calor por la respiración. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿De termorregulación? Hasta acá llegaría la unidad de termorregulación. ¿No? No, No, qué miedo que esté tan cortita, Dani. Es re cortita, es Qué más, el miedo que esté práctico, tan cortita. van a ver que el práctico es re cortito también. Tiene solo 10 preguntas el práctico. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al Moodle, vamos a hacer el TP de termorregulación, son solo 10 preguntas, y si alcanzamos, porque yo creo que lo van a alcanzar a hacer en 20 minutitos, volvemos y hacemos la corrección. Porque es súper cortito, son solo 10 preguntas. Así que vamos al Moodle, hacemos el TP y después volvemos acá para la corrección. Nos vemos en un ratito. Vamos para el Moodle a hacer el TP de termorregulación.